teníamos muchas ganas de compartir con ustedes un culto, disfrutar del culto y compartir nuestra gratitud por ser parte de un mismo equipo, y lo sentimos así. Estuvimos a fin de mayo, un domingo aquí, teníamos el compromiso de estar en la iglesia de Ituzaingó y vinimos para unas reuniones con la ABA y nos fuimos sigilosamente, pero no habremos hecho 100 kilómetros cuando empezaron a llegar mensajes de la paternal diciendo: nos enteramos que estuvieron en Buenos Aires y no nos visitaron, y también de San Isidro, otros hermanos, y bueno, a partir de ahí surgió este compromiso que quisimos separar este día para estar con ustedes, y gracias por permitirnos estar y compartir con ustedes estas semblanzas de la obra misionera en la Patagonia, donde, bueno, somos un solo equipo, ustedes de una manera trabajando aquí, nosotros allí, nosotros orando por ustedes orando por nosotros, y bueno, así es la obra del Señor. Yo quería compartir con ustedes, mis hermanos, y decirles que cada proyecto misionero tiene como objetivo el hacer conocer a Dios en lugares donde o no es conocido o es mal conocido. Corregir errores en cuanto a lo que se conoce acerca de Dios. A veces damos por sentado de que la gente sabe, conoce de Dios, pero si empezamos a investigar un poco, el conocimiento que tienen de Dios es tan distinto al Dios que nos presenta la Biblia y al verdadero Dios que es peor a lo mejor que se dijera: no conozco nada de Dios. Hay una canción folclórica que canta el trío Mar del Plata que dice: ¿cómo es el Cristo que invocan tus labios? Y allí se esbozan distintas posibilidades. Dice: tal vez para ti él sea un hippie, revolucionario, actor de una comedia. Y es cierto, si le preguntamos a la gente el concepto que tiene con respecto a Jesucristo, vamos a encontrarnos las más variadas respuestas, y muchas de ellas distan tremendamente de lo que es la realidad de quién es Jesucristo. Bueno, cada proyecto misionero tiene como objetivo esto: presentar al Dios de la Biblia y presentar a Jesucristo tal cual nos lo enseña la palabra de Dios. Por supuesto, las épocas cambian, los lugares cambian, los métodos muchas veces tienen que cambiar también, pero una cosa que no puede cambiarse, que no podemos negociar, es el mensaje de la Biblia. No podemos ayornar el mensaje de la Biblia porque los tiempos cambian. Los métodos pueden cambiar, las formas, las distintas, de acuerdo al contexto, ya sea cultural o social que nos encontremos, pero el mensaje no puede cambiar nunca. Siempre fue, es y tiene que seguir siendo el mismo. Jesús, orando en la oración sacerdotal dirigida al Padre antes de enfrentar la muerte, él justamente define esto. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es el propósito de las misiones, ese es el propósito de ustedes como iglesia aquí, que están haciendo misiones urbanas, misiones de otra manera, y es realmente loable saber y enterarnos de todo lo que ustedes hacen, cómo esta casa durante los días de la semana se abre a la comunidad con distintas atracciones, si se quiere, o necesidades de la gente, pero el plan final es ¿qué? Presentarle al Dios de la Biblia, presentarles el amor de Dios y presentarle a Jesucristo como lo enseña la palabra de Dios. Yo quiero, mis hermanos, si podemos hacer un tiempito de presentarles o compartir con ustedes cómo llegó el Evangelio a la ciudad más ilustre de la antigüedad, la ciudad de Atenas, allí en Grecia, capital de Grecia, Atenas, y cómo llega el Evangelio hasta allí. Probablemente sea muy conocido por todos ustedes, pero permítanme compartirlo nuevamente con ustedes. Si quieren, vengan conmigo a Hechos capítulo 17 y leemos allí los versículos desde el 15 en adelante.
donde dice así la palabra de Dios, Hechos 17, 15 en adelante. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, que eran sus compañeros de viaje, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, y queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Llega el Evangelio de esta manera, mis hermanos, a la ciudad más ilustre, la cuna del pensamiento, la cuna de la filosofía, la cuna de los grandes pensadores. Ya habían pasado muchos de los grandes filósofos que hoy todavía seguimos conociendo. Ya habían pasado como 600 años que algunos de estos filósofos, como Pitágoras, había llevado a marzo a muchas generaciones con su bendito teorema. 500 y pico antes de Cristo, él ya había descubierto o demostrado este teorema, y bueno, de ahí hasta la fecha muchos lo odiamos. Pero aparte de eso, bueno, seguían saliendo y surgiendo distintos filósofos, gente del grande pensar. Y uno podría llegar a pensar que gente con tanto conocimiento la tendría re clara con respecto a Dios. Sin embargo, la realidad de lo que acabamos de leer no era tan así. El apóstol Pablo, segundo viaje misionero y guiado por Dios de una manera especial a través de esta misión que él tiene tiempo atrás, de un varón macedonio diciendo,
pasa, por favor, ayúdanos. Y entonces así él entiende que es Dios quien guía, quien abre las puertas, y entonces así se introduce el Evangelio primero en Filipo, y después finalmente ahora llega Pablo a Atenas, y llega huyendo, llega tratando de salvar el pellejo. Va con otros acompañantes en este segundo viaje misionero y que vienen detrás de él. Pero mientras él está esperando a sus compañeros de viaje, nos dice el relato que hace algo así como una recorrida por la ciudad, haciendo algo así como un estudio de mercado para ver en qué condición estaba y cómo tenían que encarar el trabajo. Hace una recorrida, dice el versículo 16, que él ve la ciudad entregada a la idolatría. Altares, santuarios por todas partes, imágenes, estatuas por todas las esquinas, y acá nos decimos, si nos preguntamos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Nuestro país, que se considera o consideraba cristiano, y sin embargo los altares, la idolatría, los altares al Gauchito Gil, difunta Correa, San la Muerte. El fin de semana pasado nos decía el pastor Church, allí en Misiones, de que en la Argentina hay más de 3 millones de adoradores del Gauchito Gil, que había sido un adorador de San la Muerte, de fin de 1800, y ya estaba en esto, y que se va proliferando cada vez más en gente que se considera súper culta o como que la tiene clara. Si viniese el apóstol Pablo hoy en día a ser como bajando en un plato volador y diciendo, uy, llegué a este lugar, ¿cómo se llama? Bueno, Argentina. ¿Dónde aterrizo? Misiones. ¿Cómo se llama esta provincia? Misiones. ¿Qué voy a hacer? Misiones acá si la tienen re clara. ¿Cómo se fundó esto? Las misiones jesuitas, enviados por los reyes católicos, cristianos teóricamente. Estoy perdiendo el tiempo acá. Y empieza a investigar un poquitito más y dice, y tienen una ciudad que se llama Apóstoles aquí, saben de la Biblia un montonazo. Y empieza a investigar un poco más el mapa de la Argentina y dice, tienen una provincia que se llama Santa Fe. Sí, es lo que yo tengo que venir a predicar. Estoy de más aquí. Y mira un poquito más al sur de donde estamos nosotros y dice, Santa Cruz, pero si este es el centro del Evangelio que predico yo. No perdamos el tiempo, vamos a predicar. Sin embargo, ustedes saben perfectamente, y por eso se están sonriendo, que la realidad dista totalmente distinto de lo que a veces se supone o se piensa. Bueno, así ocurrió evidentemente en Atenas, la ciudad más ilustre, la cuna del pensamiento de los grandes filósofos, y allí el apóstol Pablo aterriza y no puede creer todo lo que ve. Y dice el versículo 16 que su espíritu se enardecía, bien a lo colérico, bien chinchudo como era él. De otra versión dice indignado interiormente. ¿Cómo estos sabiondos pueden estar adorando tantos ídolos, tantos santuarios? Otra versión dice con un nudo en el estómago por ver tanta idolatría. No sé qué le pasaría, se muere de una úlcera al apóstol Pablo si aterriza hoy en día en nuestra Argentina. Y esto dice que el versículo 17, que lo hacía discutir con los judíos, que eran los que teóricamente la tenían clara, tenían la Biblia del momento. Lo hacía discutir en las sinagogas con los judíos piadosos y los religiosos, y también en las plazas tratando de convencer, ¿cómo pueden ustedes adorar semejante cosa? Discutía con ellos en la sinagoga, disputaban con él, dice el versículo 18. El hecho de discutir por discutir, el mismo Pablo después nos aconseja cuando le escribe a Timoteo, no pierdas tiempo discutiendo por discutir, por ganar una discusión simplemente. Evita las vanas discusiones, dice él. Y el apóstol Pedro en su primera carta dice que sí, el creyente tiene que estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la fe o de lo que sostenemos, de lo que hay en nosotros. Pero no para ganarle a alguien una discusión, porque esto no lleva a ningún buen puerto. Y allí dice que disputaban, y se mencionan 2 ramas de los filósofos de aquel tiempo, o de 300 años antes de que Pablo estuviese allí, epicúreos y los estoicos,
Y uno de estos decía en su filosofía que abandonó la búsqueda de la verdad porque no la pudo encontrar como algo inalcanzable, sino es algo similar a lo que piensan muchos hoy en día, y entonces hay muchas verdades. Y entonces dice que como no encontró la búsqueda de la verdad absoluta, se dedicó a todo tipo de placeres y a gratificarse a sí mismo, el goce y el hedonismo por medio de las experiencias. Exactamente las mismas filosofías que hoy con el agnosticismo se están viendo y proliferando y que muchos hasta se jactan de eso. No, esa es tu verdad, pero yo tengo la mía y que tenemos que respetar la verdad del otro o rechazando la verdad absoluta que es Jesucristo. Por eso la importancia de transmitir a Jesucristo tal cual nos lo enseña la Biblia como la verdad absoluta, no como una de las tantas. Y los otros, los estoicos, eran seguidores también de un tal Zenón de 3 siglos atrás, y que su filosofía la basaba en la fuerza interior que el mismo hombre posee en sí mismo. Dígame si no es parecido o similar a la nueva era que hoy está tan de boga también, o a la vieja mentira de Satanás allí en el huerto de Edén, que si ustedes pueden, van a ser como dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Y consideraban estos a Pablo como que, lo dice allí con esta palabra, como un charlatán, como muchos consideran hoy a los predicadores del verdadero evangelio de Cristo. Algunos son charlatanes, porque te predican cada evangelio que dista mucho de lo que es el verdadero evangelio. Pero dice que lo consideraba a Pablo un charlatán. ¿Qué querrá decir este palabrero, predicador de nuevos dioses? Porque le predicaba el evangelio de Jesús. Un elogio para Pablo. Ojalá que siempre pueda ser un insulto para los predicadores. No, te predica de Jesucristo. Como un insulto, no hay elogio más grande. El mensaje totalmente cristocéntrico. Cualquier cosa separado, sacando a Cristo del centro de la historia, se convierte en herejía. Cristo predicado por Pablo como la verdad absoluta, como la verdad que venían buscando por tantos siglos estos pensadores, estos filósofos, y con fórmulas pitagóricas, qué sé yo, rebuscadas. Como yo no la entiendo, puedo usar esta palabra. Entonces lo invitan al Areópago, lo invitan al lugar donde los genios, donde los jueces del momento, el consejo de la ciudad se reunían, era algo así como el tribunal superior de la antigua Atenas, y lo invitan al Areópago. Le trajeron al Areópago, dice el versículo 19, y le dan la gran oportunidad, que todo misionero espera. Y cuando Dios abre la puerta, más vale que el misionero o el creyente o el Hijo de Dios abra la boca. Cuando Dios abre la tranquera, más vale que nosotros hablemos y digamos, no cuentos, no fábulas, sino lo que sabemos como ciertísimo, porque lo dice y lo sabemos de la palabra, pero lo sabemos por la experiencia vivido en carne propia. Dios abre las puertas allí, y entonces le dice en versículo 19-20, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Cosas extrañas. Extraño es Jesucristo hasta que lo demos a conocer como la Biblia lo enseña. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Y esta es la mía, esta es la que Pablo estaba esperando con tantas ansias. Y entonces comienza su exposición acerca del verdadero Cristo, acerca del verdadero Dios. Y recordemos para todo esto que Pablo también era preparado. Era un erudito, era capacitado, preparado e instruido a los pies de los mejores maestros de la época. Manejaba varios idiomas, el griego, el hebreo, el arameo, el latín. Entonces no era cualquier descolgado. Él podía hablarles a estos sabiondos de igual a igual.
y lo hace de esta manera. Y no quiere decir que Dios no puede utilizar a cualquier indocto como eran los discípulos del Señor Jesús, brutos, hombres rudos, pescadores algunos de ellos, y algunos otros sin grandes letras o grandes preparación. Dios puede utilizarlo. Y de hecho los inspira y nos inspira cuando no tenemos posibilidad, pero esto no quiere decir que debamos desestimar una buena capacitación académica. Puede hacer mucho más un cristiano con un título, le da más autoridad que si no lo tuviese. Y siempre decimos allí en la iglesia, el cristiano puede honrar a Dios con su título y con ese título que a lo mejor consiguió para ganarse la vida o ser alguien en la vida o tener el sustento propio y para su familia, puesto en las manos de Dios, Dios puede abrir puertas que de otra manera no se abren. Tenemos los ejemplos de los médicos nuestros, tenemos ingenieros en casa y que ellos utilizan su título y su lugar de trabajo como un púlpito para predicar el Evangelio. Karen, la hermana médica que ustedes conocen porque estuvo aquí, su consultorio es un púlpito. Casi nadie se va de su consultorio sin que Karen ore por esa persona. Y muchos llegan a la iglesia buscando ayuda espiritual porque Karen me mandó. Un título puesto en las manos de Dios, maestra, abogado, puesto en las manos de Dios, abre las puertas. No hay algo así como trabajo secular y trabajo espiritual. Somos cristianos las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y allí, donde estemos, tenemos que honrar a Dios con las posibilidades y las puertas que Dios abre. Entonces aquí, delante de toda esta gente, Pablo hace su exposición y su presentación del Dios desconocido. Para los atenienses, desconocido, pero para Pablo muy familiar, y yo quiero que veamos rápidamente el método de presentarle a este Dios desconocido. A modo de introducción, el apóstol Pablo, y para captar la atención de toda su audiencia, él menciona algo conocido para los atenienses y menciona justamente, sin atacarlos, la idolatría y los santuarios que le hicieron un nudo en el estómago cuando los vio, pero no atacándolos en este momento abiertamente, sino más bien elogiándolos con un poco de ironía detrás. Versículos 22 y 23 dice: veo y observo que ustedes son muy religiosos. Nos está halagando. Y esto ya hace que los del Areópago le presten atención. Se ganó la atención de sus oyentes. He recorrido la ciudad y he visto muchos santuarios. Nada dijo del nudo en el triperío que se armó cuando vio todo esto. He visto muchos santuarios. Esto habla de que ustedes son muy religiosos. Pero también observé en todos sus santuarios y vi uno que tenía esta imagen y tal vez como tratando de quedar bien por si se olvidaban de alguno, he visto un santuario que decía esta inscripción: al Dios no conocido. Y si ustedes me permiten, de este Dios desconocido para ustedes, pero conocido por mí, porque la tenía clara, yo se los quiero presentar. Ustedes lo adoran sin conocerle, y ya con esto los hace pensar: ¿cómo se puede adorar a alguien sin conocerle? ¿Qué le gusta a ese Dios? ¿Qué le desagrada a ese Dios? ¿Cómo se puede adorar? Esto ya lo hizo pensar a estos que eran de ahí para pensar y razonar. Ustedes lo adoran sin conocerle. Yo se los quiero presentar. Es un Dios que se revela a sí mismo. Es un Dios que no juega a las escondidas. Es un Dios que habla y se revela y que habló muchas veces, le habrá dicho, y de muchas maneras, y que la revelación plena la hizo en Jesucristo. Y a esto quiere llegar el apóstol Pablo, y con 12 puntos que muy brevemente, pero a lo mejor él se lo explicó más detalladamente, él se lo presenta de cuerpo completo este Dios. En primer lugar le dice: es el Dios creador, punto. Es el Dios que hizo el mundo. No solamente la tierra, sino el universo, el cosmos completo, todas las cosas que en él hay.
¿Y cómo le habrán dicho o preguntado? Con la palabra de su boca, él dijo y fue. Le estoy hablando de este Dios que es el creador. A lo mejor le narró el versículo de Job, donde dice que Dios colgó la tierra sobre la nada, en ese gran vacío, pero ordenado. Dios el creador. En segundo lugar le dice no solamente el creador, sino que es Señor de lo que él creó. Versículo 24. Como que el que tiene los controles, y realmente es así, tiene los controles del curso de la historia, de toda esa creación que él llevó a cabo. Él controla el sol, él controla los astros, él controla la lluvia, la nieve, el frío, las distintas estaciones, los volcanes, los terremotos, el calor para que la semilla germine, etcétera, etcétera, etcétera. Vida, muerte a cada ser humano. Es el Señor de su creación también. En tercer lugar, dice, es un Dios invisible. Es un Dios que no lo podemos ver con nuestros ojos. Es un Dios que es espíritu, como Jesús lo trató de explicar a la mujer samaritana. Cuando ella dijo, ustedes dicen que en aquel monte, nosotros decimos que en este otro monte, y Jesús le dice, no se trata de monte o de lugar físico. Dios es espíritu y los que adoran o los que se acercan a Dios tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. No habita, le dice el apóstol Pablo, no habita en templos hechos por manos humanas, porque es espíritu. No pueden encerrarlo, no podemos encerrarlo dentro de alguna de estas casitas, dentro de alguno de estos santuarios o dentro de algunos altares. A lo mejor le mencionó el pasaje de Salomón cuando dedica el templo allí en el Antiguo Testamento, que él era bien preparado y se sabía las escrituras de memoria. La oración de Salomón, segunda Crónica. Es verdad que Dios habitará en un templo hecho por hombres en la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta obra que he edificado. Le habré dicho, no podemos encerrarlo a Dios porque Dios es espíritu. Pero en cuarto lugar le dice, es un Dios que no necesita de nada que nosotros le demos para subsistir. Es quien tiene existencia en sí mismo. Es un Dios autosustentable, no es la palabra esta, pero es el Dios que en la antigüedad se reveló a Moisés como el yo soy el que soy, el que vivo y existo por mí mismo, tengo existencia en mí mismo y no necesito de nadie ni de nada para existir, ni de estos santuarios, ni de las velas, ni del trapito rojo, ni de la botella de agua para la difunta Correa, etcétera, etcétera. No es honrado por mano de hombre, le sigue diciendo el apóstol Pablo, como si él necesitase de algo. Y entonces aquí viene el quinto punto. Al contrario, él es el Dios sustentador de todo y de todos. Versículo 25, la segunda frase, dice, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Es el Dios sustentador. Miren cómo le está presentando de cuerpo completo al Dios de las Escrituras, al Dios que nosotros presentamos hoy y a Jesucristo, que es el final de su mensaje. En sexto lugar le dice, es el Dios que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Punto. Desde Adán y Eva, dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. No hay evolución ni cosa que se parezca. ¿Para qué? Para que habiten sobre la faz de la tierra y como corona de la creación hizo Dios al hombre de manera especial, como corona de la creación, para que disfruten, para que tengan comunión con Él, con su Creador. Comunión le habrá dicho el apóstol Pablo, comunión que está rota por causa del pecado del hombre que erró al blanco y el hombre intenta congraciarse con este Dios tratando de cubrir el bache, de cubrir el abismo de distintas maneras, pero no hay puente que llegue a unirlo nuevamente con Dios, por eso al final habla de Jesucristo. Pero en séptimo lugar dice, es un Dios paciente, es un Dios amoroso, es un Dios que es tardo para airarse, es un Dios que a cada hombre y mujer le da tiempo, le da oportunidad para que le busquen a Él. En esta vida cortita, pasajera, que en el mejor de los casos son 80, 90, 100 años, pero que es pasajera, que es muy volátil, pero que Dios nos la dio con un propósito de buscarlo a Él, un Dios paciente y amoroso. Versículos 26 y 27 dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Cada ser humano que nace es como que Dios pone en marcha un reloj de arena con tantos granitos de arena que van pasando y cuando cayó el último fuimos.
Cuando cayó el último, que nosotros no sabemos cuánto queda en el reloj de arena, pero cayó el último y no hay forma de darlo vuelta y empezar otra vez. Les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Él. En estos 30, 40, 50, 100 años sobre la tierra, el propósito es este, para que le busquen a Él. Y les dice en octavo lugar, es un Dios cercano. No que se fue a 1000 años luz de distancia. Un Dios que hizo el cielo y la tierra y que después los dejó librado al azar. Es un Dios cercano, no está lejos. La tercera frase del versículo 27. No está lejos de cada uno de nosotros. Un Dios que nos juega a las escondidas. Es un Dios que a una oración de distancia y de confesión lo podemos encontrar y tomar de la mano. Así como el publicano allí en el fondo del templo, que sabía que era pecador, que estaba lejos de Dios, pero que con esa sola expresión, Dios sé propicio a mi pecador, tuvo a Dios de la mano y se fue justificado a su casa. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras, buscándole. En noveno lugar le dice, es un Dios que no aprueba, ahora sí se lo está diciendo, es un Dios que no aprueba la idolatría. Es un Dios que no aprueba que se hagan imágenes de sí para representarlo. Es un Dios celoso. Es un Dios que no aprueba compartir su gloria con dioses de segunda, de tercera categoría. Y sin atacarlos abiertamente, los hace reflexionar acerca de los 1000 santuarios que tenían por allí desparramados. Versículo 29. No debemos pensar que la divinidad, que Dios sea semejante a oro, plata o piedra, escultura, de imaginación. De todo lo que ustedes han hecho está muy lindo, es una obra artística hermosa, pero no podemos pensar que este Dios que les estoy predicando, les estoy presentando, sea algo de esto. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a ninguna de estas cosas que hay allí. En décimo lugar, les habla de un Dios misericordioso, un Dios que olvida los pecados, un Dios que los pasa por alto siempre y cuando el hombre los reconozca y se arrepienta y se vuelva a Dios y no rechace la obra de Jesús, su Hijo, en la cruz del Calvario. Versículo 30 le dice con estas palabras, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, trata de ignorancia, ignorante es aquel que no conoce, no los está insultando. Ustedes no sabían, pero ahora sí, se los estoy presentando, no tienen excusa. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en todo lugar, en Atenas y en Hualjaina y en la Paternal, en todo lugar que se arrepienta. Está diciendo, es un Dios de revancha, es un Dios que pasa por alto, no importa cómo viviste, si era por ignorancia, pero ahora sabes, Dios te da revancha, Dios te da una nueva oportunidad. En 11º lugar le dice finalmente un Dios que juzgará todo en base a lo que hicieron o dejaron de hacer, su actitud con su Hijo Jesucristo. Ahora les presenta el mensaje de Jesús como la verdad única y total. Porque ante Él se doblará toda rodilla, nos dice la Biblia, el mismo Pablo, de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. No quiere decir que todos se doblarán, todos los que doblen la rodilla van a ser salvos, pero algunos van a ser obligados, aquellos que le rechazaron en vida. Un día van a ser obligados a rendirse y reconocer a Jesucristo como Señor, pero será para perdición y condenación eterna. Y como conclusión, 12º lugar, el último punto de su mensaje, ya que hasta aquí lo dejaron hablar y luego lo interrumpieron, el apóstol expone una vida después de esta vida y habla acerca de una resurrección, que no todo termina con la muerte. La resurrección de Cristo es garantía de que todos los mortales un día resucitaremos. Le estaba diciendo algo loco a los atenienses, pero que necesitaban escucharlo. También nosotros debemos decirle a la gente, no todo termina con la muerte. Por más que estos agnósticos dicen, no, disfrutá, viví, tené tu verdad, yo la mía, aquel la de él, respetémoslo, total, con la muerte se termina todo. No, debemos decir, ojo, no se termina todo con la muerte.
Vendrá la hora, dijo Jesús, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Garantía de estas palabras, Jesús mismo, quien frente a la tumba de un amigo íntimo que había muerto, Jesús le dice a su hermana Marta, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, condición es esta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, hablando de los que todavía tienen un corazón que late, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús avala las palabras, si no podía ser considerado como un charlatán, avala sus palabras llamando a Lázaro, que ya estaba en pleno proceso de putrefacción su cuerpo, después de 4 días ya sepultado, lo llama Lázaro, ven fuera, y el muerto salió vivo, vivito y coleando, diríamos nosotros, vivo. Esa es la garantía de que Jesús estaba diciendo la verdad. La resurrección de Cristo es otra garantía de que porque Él vive, también viviremos nosotros, y no todo termina con la muerte. En el versículo 31 le dice, dando fe a todos, la fe viene por el oír, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El aval de la palabra de Dios, que es atemporal e intemporal, de todos los tiempos, que no tiene caducidad, que no pasa de moda. Lo que Dios dijo, lo sigue diciendo y lo seguirá diciendo. Este es el aval de nuestra predicación. No palabras humanas, no filosofías humanas, sino la palabra de Dios. Y lamentablemente, o no, hasta aquí pudo avanzar el apóstol Pablo, pero fue más que suficiente para hacerle responsable y no poder decir ya al Dios no conocido. Ahora le conocían y eran responsables. La fe viene por el oír, y ellos ya lo habían oído, la palabra de Dios, y frente a esto ellos se tenían que expedir. ¿Qué resultados se obtuvieron allí en la vieja Atenas de 2000 años atrás? Los mismos que siempre se producen en cada iglesia, en cada obra misionera, en cada lugar donde se presente el Evangelio de Jesucristo. Unos se burlaron, una de las posibilidades, versículo 32. Hoy igual, muchos se burlan. No, vos todavía crees eso, estás chiflado. Otros, segunda posibilidad, la patearon para más adelante. Es la postura más peligrosa. No, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es la postura más peligrosa. El hecho de pensar o decir, todavía queda hilo en el carretel, voy a pensar en esto cuando sea más viejito, cuando esté parecido, una edad parecida al que está predicando, ahí me voy a interesar de las cosas espirituales. Ya habrá tiempo, pero ahora quiero disfrutar. Es la postura más peligrosa de todo. Y si no tenés una nueva oportunidad, muchos allí dicen, pastor, de repente, usan esta frase, de repente voy a ir a su iglesia, espéreme porque de repente voy a ir, y pasa el de repente, y si no tenés un de repente, y si de repente te agarra un patatú, o te volteó el caballo y te mató, o te atropelló un auto, si no tenés oportunidad, una nueva oportunidad, y morís de repente. Pero algunos creyeron. Gloria a Dios. Pero algunos creyeron, versículo 34, juntándose con él. Y entre esto menciona allí, dice, Dionisio, uno de los areopagitas, los jueces, los que le habían dicho, ¿podemos escuchar qué es lo que quiere decir este palabrero? Se convirtió, porque la fe viene por el oír. Y una mujer llamada Damaris, y algunos otros que no sabemos sus nombres junto con eso. Y uno se pregunta, ¿valió la pena, no valió la pena? Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta inversión en las misiones para que 3 gatos locos, no, en principio no eran 3, ni eran locos tampoco, ni eran gatos. Personas con un alma tan valiosa como la tuya, que de muerte pasaron a vida, por oír la palabra de Dios y responder al Evangelio de Jesucristo. Y por eso valió la pena, claro que valió la pena. Dicen varios, pero no hay ninguna iglesia en Atenas, Pablo no escribió a ninguna iglesia a los atenienses. Cosa de Dios.
Dios nunca nos dice, mira, vas a tener éxito si son 100 los convertidos en tal campaña o si por año bautizás tanto. No, nosotros allí en el sur no calificaríamos absolutamente para nada de esto. Y muchos de ellos nos preguntan, Pedro, ¿vale la pena? 400 kilómetros a Gangán, 6, 7 personas que se juntan, autos que van, cubiertas que se rompen, parabrisas que se revientan, motores que se rompen. ¿Vale la pena? ¿Por qué no invierten todo eso en grandes centros? ¿Y qué opción tiene esta gente? A veces lo hemos dicho, tal vez no es la forma. Le hubiéramos dado una mano al general Roca y matado a todos los paisanos que quedaron. Así nos ahorrábamos de ir a las misiones. No hay opción. 3, 4, 5 conocen el Evangelio. Los resultados se los corresponde, le toca al Señor. Y gracias a Dios porque Él los da. A veces nos enteramos y otras veces no nos enteramos. Pero mientras seamos fieles al llamado y a presentar al Dios de la Biblia, como la Biblia nos lo muestra, y al Jesucristo de las Escrituras, misión cumplida. Las respuestas van a ser estas 3 y algunas otras probablemente. Algunos que se burlan, otros que la patean para más adelante, pero otros que responden al Evangelio. Y esos que responden al Evangelio, con vidas cambiadas y transformadas, se convierten en misioneros en sus propias casas, en sus propios lugares, en sus propios barrios, y así el Evangelio sigue expandiéndose hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, Mimi mencionó, Magda, que estamos cumpliendo nuestros 40 años de ministerio como misioneros y estamos orgullosos y agradecidos a Dios. Y si Dios nos permitiese volver 40 años atrás y nos preguntara con conocimiento de causa, ¿es cierto que ustedes quieren ser misioneros? Conociendo todas las que vivieron, ni un instante dudaríamos en firmarle una hoja en blanco al Señor y decirle, Señor, contá con nosotros. Porque no hay mejor inversión en la vida que dedicarse al servicio del Señor. Y la provisión, olvídate, porque Dios es más que suficiente para suplir la necesidad. Y así como Dios sabía que Elías estaba muerto de hambre debajo de un arbolito, y Dios envió un cuervo a la mañana y a la noche con un sandwichito para su hambriento profeta, sabiendo Dios dónde estás y dónde estás cumpliendo el ministerio, deja que los recursos los tiene Él y los provee de 1000 maneras distintas. No quiero decirles que ustedes, mis hermanos, han sido los cuervos que han provisto lo que nos faltaba, pero son los instrumentos que Dios utiliza, y otros hermanos, y la obra del Señor nunca faltó un solo peso para hacer y llevar a cabo los distintos proyectos que teníamos. Y si no se podían cumplir, ese proyecto no estaba en los planes de Dios. Así que gracias, mis hermanos, por ser parte de nuestro equipo, y nosotros nos sentimos parte de este equipo de misioneros también. Y disculpen por tantos minutos que les robamos. No sé si Croacia salió campeón, sí salió campeón Francia, pero ya no vamos a enterar. Gloria a Dios, que Dios les bendiga, mis hermanos.